Empezaremos repescando la teoría y donde la dejamos la semana pasada. Y la semana pasada decíamos, si recordáis los que vinisteis, que una de las cosas que sucede cuando empezamos una práctica regular de meditación es que puesto que empezamos a mirar hacia adentro, puesto que empieza a haber este gesto de dirigir la mirada hacia lo interno, empezamos a percibir eso que es interno. Y eso es importante que lo tengamos siempre presente, porque ver lo interno de manera clara, no siempre es fácil. A veces dentro hay mucha tensión. A veces dentro hay mucha ansiedad. A veces dentro hay mucha agitación de la mente. Y en las prácticas internas que hacemos aquí, en las prácticas meditativas que hacemos aquí, la visión de eso que está dentro y que es incómodo se hace muy clara. Por eso es tan importante, y lo decíamos en clases anteriores también, es muy importante que empecemos a poner orden en la manera que tenemos de vivir. Si no hay un estilo de vida adecuado, si no hacemos las cosas que necesitamos hacer para estar bien durante el día, durante la práctica, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces, en este sentido hay que entender a nivel profundo que la práctica es un todo que se extiende mucho, mucho más allá de las clases. Ser meditadores es aprender a vivir de una manera distinta. Entonces, visto desde este punto de vista, el camino del meditador es un camino que está activo todo el día, no solamente cuando venimos aquí y nos sentamos y empezamos a observar lo interno. Entonces, muy importante tener esto en consideración y muy importante también entender que puesto que en la práctica lo que hacemos es mirar hacia adentro, por fuerza, si vamos meditando nos volveremos más sensibles. Meditar nos lleva con el tiempo a un estado de hipersensibilidad. Porque empezamos a notar todas esas pequeñas cosas que antes no notábamos y empezamos a notarlas de manera clara. Y ahí lo que se nos exige a nosotros como practicantes es que recordemos la consigna de siempre. Veamos lo que veamos durante la práctica, surja lo que surja durante este ratito que estamos aquí meditando. La actitud tiene que ser siempre la misma. Nosotros simplemente tomamos nota de lo que hay, simplemente tomamos nota de lo que percibimos e inhibimos el impulso que tenemos de juzgar eso que percibimos cuando eso que percibimos no nos gusta. Y eso es muy importante. Si algo hay de importante en la práctica, si algo hay de relevante en la práctica, es precisamente este gesto interno que hacemos de renunciar a que las cosas sean distintas de como son. Porque cuando estamos intentando que las cosas sean distintas de como son, lo que estamos haciendo de facto es ejercer una tensión. Cuando queremos, por ejemplo, que no haya tensión corporal, que no haya tensión muscular, vamos a estar buscando una manera distinta de sentarnos que nos libre de esa tensión.
Cuando queremos que no haya agitación en la mente, cuando nos enfadamos por el hecho de que la mente esté activa y no queremos que haya esa activación ahí, empezamos a luchar contra la mente. Igualmente, cuando no queremos sentir ansiedad o agobio o cualquier sensación, emoción que sea incómoda, ahí también empezamos a ejercer resistencia. Y este ejercer resistencia es lo que nos mantiene lejos del estado meditativo. Porque de hecho el estado meditativo profundo es lo que surge automáticamente dentro, cuando de repente nos encontramos vacíos. Entonces es muy, muy importante aceptar todo lo que la práctica nos trae. Y aquí la pregunta siempre es la misma. ¿Significa eso que tenemos que dejar de luchar para hacer cambios? ¿Significa eso que tenemos que vivir resignados? Y la respuesta es que no. La propuesta meditativa, la propuesta que hacemos aquí, no es que nos volvamos personas indiferentes. La propuesta es que aprovechemos la práctica para ver lo que hay, para ver cómo estamos y qué necesitamos, y que reservemos ese impulso de lucha, esa pulsión de querer cambiar las cosas para cuando estemos fuera de la práctica. Porque si siempre estamos en lucha, no va a haber este aflojamiento que necesitamos. Entonces, la propuesta es que en clase aprendamos a desplegar una actitud de no luchar y que la lucha y las ganas de cambiar las cosas las reservemos para después de la práctica. Y si nos fijamos, de hecho veremos que la meditación nos ayuda a hacer cambios, porque los cambios solo llegan de manera rotunda cuando la necesidad se puede observar de manera rotunda. Si yo tengo una gran tensión corporal, pero no soy consciente de esa tensión, difícilmente voy a hacer los movimientos necesarios que tengo que hacer para resolver esa tensión muscular fuera de la práctica. Si en cambio tengo claro que hay algún problema a nivel físico y que estoy demasiado tensa, quizás porque no hago suficiente ejercicio, y la visión de esa tensión es clara, el impulso de querer cambiar eso va a ser claro también. Entonces, en este sentido, la práctica meditativa nos impulsa a hacer cambios en el estilo de vida y a su vez necesitamos hacer cambios en la manera que tenemos de vivir si queremos que la práctica meditativa arraigue dentro. Son dos prácticas que van juntas. Y por eso aquí en estas clases de los martes vamos a dedicar varias sesiones a ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en consideración, cuáles son los aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar en el día a día para que la práctica pueda realmente arraigar y progresar